Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana, ya está por acá Belkis. Oiga, ¿tiene la foto que le envié temprano? Póngame esa foto, vean. Casi nos olvidamos de poner esa foto para quienes nos siguen telemáticamente. Porque acá estaba nubladazo. Esa foto me la enviaron a las 6 de la mañana, la que vamos a poner en este momento del sur de Quito. Acá a las 6 de la mañana estaba mega nublado y oscuro. Pero en el sur, así amaneció el sur, así. Y miren ustedes el Cotopaxi. ¿Qué monitorea el Cotopaxi, eh? Ahí tenemos... Entiendo yo que hay emisiones de vapor y de ceniza volcánica. Hay un monitoreo permanente por parte del Cotopaxi. Pero así amaneció el sur de Quito. Ahí veo a lo lejos las luminarias del estadio del Aucas, del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Muchas gracias. Muy bien, gracias, don Robert. Linda mañana y ya tenemos por acá también el cielo despejado. Doctor Ramiro Aguilar Torres, bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial, Belkis, Fabricio, a todos los oyentes de la radio y quienes nos siguen en redes. Gracias, doctor, gracias. A ver, empecemos por el tema de la fiscal, que me parece que es lo mediático y lo coyuntural. Yo le pregunto a usted, que es un hombre formado en el derecho, que sabe de las cuestiones del derecho. ¿Tiene o no tiene el Consejo de la Judicatura atribución de control disciplinario y administrativo sobre la fiscal general del Estado? Doctor Aguilar. No, ninguna, no. La Fiscalía es un ente autárquico, como la Contraloría, son entes autárquicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tienen independencia respecto a las otras funciones y poderes del Estado por la propia naturaleza de sus competencias. Entonces, por ejemplo, la Contraloría puede auditar la Fiscalía en términos de cómo se gasta la Fiscalía los recursos propios asignados recursos públicos asignados a la Fiscalía. Pero no hay un control disciplinario. O sea, no es que alguien le puede decir a la fiscal, oiga, fiscal, usted ha cometido tal falta o no. El control de la fiscal general, así como el contralor, están sometidos, para ponerle un ejemplo, exclusivamente a responsabilidad política. Es decir, porque si no entraríamos en una pregunta medio retórica. Por ejemplo, respecto del Contralor, que es un caso muy parecido, ¿quién controla al Contralor? No, están diseñados constitucionalmente como entes autárquicos sometidos exclusivamente a control político de la Asamblea. Pero ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni el Consejo de la Judicatura tienen competencia ni para destituir, ni para imponer sanciones administrativas, ni para suspender las funciones de la fiscal general del Estado. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. De haberse instalado la sesión de anoche del Pleno del Consejo de la Judicatura y de haberse conocido este informe, ¿habría existido entonces arrogación de funciones por parte de esta entidad? Sin duda alguna. Además, habría sido un hecho jurídicamente inexistente, porque como no tiene competencia el Consejo de la Judicatura sobre la fiscal general en temas disciplinarios, como no hay esa competencia nacida de la ley y los órganos públicos solo pueden hacer aquello que está expresamente previsto en la ley, era lo que se conoce en derecho como un acto inexistente. Es decir, es igual que el Consejo de la Judicatura mañana con una resolución para que Fabricio y Belkis no salgan en Sonorama al día siguiente. Eso sería una resolución írrita, inexistente, como escrita en arena, no serviría para nada. Oiga, doctor, pero a ver, ¿qué pasaría si mañana o pasado hay algún tipo de incorrección o falta administrativa o disciplinaria de quien ostente el cargo de fiscal general del Estado? ¿Quién puede dar seguimiento a eso? ¿La propia Fiscalía, la Contraloría? ¿Quién? No, solo la Asamblea, control político, solo la Asamblea. La Contraloría, solo respecto del uso de los fondos públicos. Ahí hay una discusión respecto de hasta dónde alcanzan las auditorías de gestión de la Contraloría. La Contraloría puede hacer auditorías de gestión a raíz de una serie de reformas controversiales que se han hecho en los últimos años, pero puede hacer auditoría de gestión. Pero la auditoría de gestión de la Contraloría no puede ser una auditoría respecto de si un fiscal A o B está haciendo bien su trabajo o mal su trabajo en relación a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y a la persecución del delito. No puede. La auditoría de gestión de la Contraloría es respecto del manejo administrativo institucional de la Fiscalía. Entonces, le repito, Fabricio, supongamos que tuviéramos una fiscal general o un fiscal general que jamás vaya al despacho, se gane los salarios sin ir,
La Contraloría puede decir, a ver, señor, usted no ha trabajado, entonces desgloso su salario. Pero si tenemos una fiscal o un fiscal incompetente, inepto, que no sepa el derecho, que sus procedimientos sean una tontería, ¿ok? Es responsabilidad de quien la nombró. Y la solución a eso es un juicio político en la Asamblea Nacional. Sin Asamblea Nacional, el asunto tiene que quedar en espera hasta que haya Asamblea Nacional y se le someta a juicio político. Ahora bien, doctor, ¿existe o no algún vacío en la norma respecto al control, en este caso a la fiscal general del Estado, a quien ejerza las funciones de fiscal general del Estado, más allá de este control político que entendemos compete a la Asamblea Nacional? No, en absoluto. No se olviden que, a ver, más bien es al revés. Es anormal que la Fiscalía sea parte del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar una relación totalmente autónoma entre la Fiscalía y los demás poderes del Estado, entre la función ejecutiva, entre la función legislativa y respecto también de la función judicial, porque la Fiscalía, mis queridos amigos, no es juez. La Fiscalía plantea, ejerce la acción penal en representación de la sociedad cuando un ciudadano le ha dicho, vea señor, he sido víctima de un delito, acuse, investigue y acuse. Pero el fiscal no es ni imparcial, el fiscal no dirime el conflicto, el fiscal lee los hechos, se convence de que los hechos están tipificados en el COI y va a donde un juez y le dice, señor juez, yo acuso a fulano de tal. La responsabilidad de la administración de justicia es del juez. Y les digo una cosa más, todas las, digamos, hechos extraños, las trafacías que ha hecho la fiscal general en estos años no habrían podido hacerse de ninguna manera desde las meras competencias de la fiscal si no habría tenido el apoyo de jueces que no supieron decirle a la fiscal, esto no. Entonces, no es la solución someter a la Fiscalía como institución, a la fiscal o al fiscal general, al Consejo de la Judicatura, sino todo lo contrario, sacarlo de ahí para que no hayan estos enredos de conflicto institucional. Lo que digo también, sin duda, es que un fiscal malo es inofensivo. Un fiscal malo que tiene poder político y amenaza a jueces, y jueces malos que se dejan amenazar, son un peligro. ¿Quién? Los jueces. En los jueces está la maldad. Pero por ejemplo, esas posibles ilegalidades, ¿alguien las denunció? De la fiscal digo, ¿alguien las denunció? ¿Alguien las observó? ¿Alguien llevó adelante un proceso en contra de la fiscal? A ver, es que no hay necesidad de llevar el proceso. Pues el fiscal va donde el juez y le dice, señor juez, aquí le traigo una formulación de cargos. Y el juez, un juez inteligente, competente, independiente, le dice, vea, señor fiscal, sus cargos son un disparate. Regrese, no le acepto la formulación de cargos. Pero la ley está diseñada para que el juez necesariamente le diga a la otra parte, le han formulado cargos, es decir, solamente es un proceso de notificación. Quizá la responsabilidad del fiscal es formular cargos, pero la mera formulación de cargos no causa daños sin medida cautelar. Y la medida cautelar exclusivamente la ordena un juez. Bien podría un juez independiente, inteligente, objetivo, decirle a un fiscal, oiga, ok, formule los cargos, le notifico al procesado que se le han formulado cargos, pero aquí no hay medida cautelar, sus cargos son un disparate. Y avanzada la instrucción fiscal, cuando un fiscal o una fiscal va a audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, un juez serio, objetivo, inteligente puede decirle, oiga fiscal, su instrucción fiscal es un disparate, aquí no hay indicios de un delito, sobreseo la causa. El problema es que hay jueces muy mediocres, tan mediocres como los fiscales, o jueces que tienen miedo a una reacción mediática de la fiscalía, o al revés, jueces que tienen miedo de que la fiscalía les ponga quejas en el Consejo de la Judicatura. Entonces, esa interacción belicista entre fiscalía y jueces hace que los jueces no ejerzan su autoridad y controlen la actuación de los malos fiscales. Pero no está el vacío en que no hay quien controle. Y obviamente, dentro de una instrucción fiscal, el procesado sí le dice al juez, que es el juez de garantías, oiga, el fiscal o la fiscal que está a cargo de mi caso es un disparate, me está montando pruebas, no sirve para nada. Pero ¿ante quién se va, Fabricio, en un proceso penal? Ante el juez, que es el órgano imparcial y quien debe velar por el cumplimiento de las garantías que están en la Constitución y en la ley. Me queda claro su explicación respecto de que la Judicatura no tiene atribución disciplinaria ni administrativa sobre la fiscal general del Estado. Ahora,
La polémica se genera porque hay un informe presentado por el área jurídica de la Judicatura que debía ser conocido ayer por el Pleno del Consejo respecto que recomendaba la suspensión por 3 meses de la fiscal sin sueldo. Usted nos ha aclarado que no existe esa atribución, pero vamos a lo de fondo y es la investigación, el tema de la tesis de la fiscal. ¿Quién debería hacer esta investigación? ¿Y cómo debería el país asumir esta investigación por un tema de transparencia? A mí, por ejemplo, me parece muy adecuado que la Universidad Central del Ecuador haya dispuesto que una comisión académica se encargue de revisar la tesis de la doctora Salazar de 2005. Pero usted, ¿cómo ve este tema, doctor? Mire, el tema de la tesis de la fiscal general, por el momento es un hecho consumado. Es decir, esa tesis tenía que pasar por un procedimiento previo. Hay un director de tesis que no sé quién es, pero debe haber sido muy malo y muy inoperante, y ese director de tesis malo e inoperante, era responsabilidad de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Esa tesis con informe del director pasaba a profesores de informantes. No sé quiénes fueron los profesores de informantes. Igual mediocres, no leyeron el trabajo y aprobaron un trabajo deficiente, con altísima posibilidad de plagio. Después pasa a un tribunal de defensa de tesis. Y la señora fue aprobada por el director, aprobada por los informantes y aprobada por el tribunal. ¿Quién tiene responsabilidad sobre eso? La señora Salazar. Sí, en un 50%, y la Universidad Central en el otro 50%. Y la Universidad Central tiene la obligación, ante la denuncia pública, de hacer una auditoría de la tesis. Hoy es fácil, Patricio. Hoy es fácil porque hay programas para evitar el plagio, donde usted ingrese el texto de la tesis, y el programa, buscando en miles de fuentes, detecta cuál es el texto que consta en la tesis y que no ha sido citado, el texto plagiado. Ese es el punto. La universidad, si la universidad no revoca el título de la señora fiscal, ¿qué puede hacer por plagio? Aquí no ha pasado nada. Es decir, puede ser que la tesis sea una porquería, puede ser que los directores actuaron con irresponsabilidad, que los informantes hayan sido unos incompetentes, que el tribunal de grado haya sido una farsa, pero la señora ya está graduada mientras la universidad no le revoca el título. Si eso ocurre, porque acá nos consultan justamente, ¿qué sucede si se comprueba el fraude o plagio de la tesis? ¿Se revoca el título y qué ocurre? La universidad debería revocarle el título y automáticamente la fiscal ya no tiene el título académico para ser fiscal y en consecuencia, sí, la Contraloría puede decirle, señora, usted no puede ser fiscal porque no tiene título de abogado, le destituye. Totalmente. Claro. No es por poner a un médico de fiscal. Claro, o sea, ya no podría ejercer el cargo porque ya no tiene el título. Pero, exacto. Claro, pero algunos piensan que la fiscal, al estar inhabilitada y perder el cargo, ¿qué pasaría con los procesos que ella siguió? O sea, yo creo que hay que separar también eso, doctor. No. Los procesos que ella siguió, mientras la tesis haya sido válida, son perfectamente válidos. De acuerdo. No es retroactivo. En este instante, a ver, cortemos, como suelo decir yo, cortemos el queso este rato. La tesis fue calificada, fue aprobada, estuvo bien, la central le aplaudió, le puso la museta, le agarró el cachetito y le dijo, vaya, usted es abogada. La señora fue a la fiscalía, ganó un concurso, hizo carrera de secretaria de fiscal, pasó a fiscal, después pasó a ser jefe de la UAF, fiscal general, vaya con Dios. ¿Me entienden? Es decir, son hechos consumados. Sí, es que a mí me parece importante esa explicación porque está claro que una cosa es el tema de la tesis y otra cosa son las actuaciones de ella siendo fiscal con el título que estaba plenamente reconocido por la universidad. Si mañana pasado la universidad le quita el título es otra cosa, pero no tiene nada que ver con sus actuaciones previas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero además, le pongo otro ingrediente ya que estamos hablando del tema de la fiscalía. Porque usted sabe que hay algunos opinadores que me parece a mí de manera deliberada, con un objetivo clarísimo, y han puesto un frame de que hay un plan macabro desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para bajarse a la fiscal. O sea, yo, doctor, no sé si yo soy el equivocado, pero yo no sé cómo el Consejo se podría bajar a la fiscal. O sea, yo no encuentro norma ni constitucional ni legal que le permita al Consejo de Participación Ciudadana emprender con semejante idea que dicen algunos, ¿no, doctor Aguilar? Eso es absurdo, eso es una paranoia barata. Eso es absurdo. El Consejo de Participación no tiene competencia, nunca la tuvo. Pero sí puede el Consejo de Participación Ciudadana auditar su propio concurso. Es decir, a ver, revisemos cómo hizo el concurso Julio César. Y ese informe, si es que encuentra novedades, pasarlo a la Asamblea Nacional. Eso sí puede hacer. Y creo que debe hacer. Porque además todo el país sabe que la señora fiscal ganó un concurso con una nota del 10/20.
Y el problema es haber puesto una fiscal con nota de 10 sobre 20. ¿Por qué lo hizo Trujillo? Porque Trujillo quería una fiscal como la que tiene el país en este momento. La fiscal fue la mano de Trujillo, fue la mano de Moreno, fue la mano de Lasso. Y ahora, con el gobierno caído, entonces está sufriendo los embates de una persona que nunca estuvo calificada. A ver, puede ser que nunca haya estado calificada ni para ser abogada. Puede ser que no esté calificada o no haya estado calificada ni para ser fiscal, mucho menos para ser fiscal general. Pero el Consejo sí puede auditar su propio concurso. Lo que no puede, repito, no puede es ni destituir, ni suspender, ni anular el nombramiento. Esos son hechos precluidos, consumados. Doctor, nos queda claro este tema y ahora quisiera pasar a lo que tiene que ver con la coyuntura política en nuestro país. Las elecciones denominadas anticipadas del próximo 20 de agosto. Una primera mirada general de su parte respecto de lo que ahora mismo estamos viviendo en el país y de esta diversidad de candidatos que vamos a ver probablemente nuevamente en la papeleta en las próximas elecciones. Belkis, el país y la clase política de Ecuador no están a la altura de la enorme crisis que tiene el país. Yo veo mucha irresponsabilidad en las organizaciones políticas y en la clase política en general en el tema de plantear los candidatos. A ver, esta no es una elección ordinaria, no es una elección común, no es una elección de fin de periodo. Es una elección con un país en terapia intensiva. Un país que precisamente suspende el periodo presidencial porque hay muerte cruzada y hay una enorme crisis política, y hay una enorme crisis de seguridad, y hay una enorme crisis económica. Es un país en convulsión y en terapia intensiva. Y veo que las organizaciones políticas están poniendo candidatos presidenciales al que pasa por la calle. Y hay personajes como el del señor Freire, que ha sido candidato a todo, que del Partido Socialista pasa al Partido Social Cristiano, que de la alcaldía de Quito pasa a la vicepresidencia de Topi, el propio señor Topi, cuya hoja de vida es de haber participado en 15 guerras, él voluntariamente fue a buscar la guerra. Entonces, estamos locos. Estamos locos. Es decir, no tenemos la sobriedad suficiente para entender el momento crítico del país. Y el momento crítico del país impone hoy más que nunca responsabilidad. Ayer en la noche vi una cosa que espero que sea un meme, que Álvaro Noboa va a participar en alguna parte. O sea, no es un meme, doctor. En la propia cuenta del abogado Álvaro Noboa Pontón hay un video de menos de un minuto donde él anuncia que será candidato a la presidencia. Incluso déjeme contarle que para hoy estaba prevista una entrevista en este espacio con el señor Daniel Noboa, que nos canceló, me imagino yo, luego de que se difunde este video del propio abogado Noboa. Así que no es un meme. Es impresionante, es impresionante. Es un país que está loco, es un país que está enfermo, es un país que está moralmente enfermo, éticamente enfermo, intelectualmente enfermo. Nos enfermó el odio a morir y nos tiene digamos que atontados del miedo. No hay justificación, Belkis, respondiendo a su pregunta, no hay justificación para que la papeleta electoral tenga 20 candidatos en este país de todas las caricaturas posibles, porque el país impone planes, políticas, es decir, cada candidato que va y golpea la puerta del CNE para decir, oigan, yo quiero ser candidato, tiene que entrar con un plan de gobierno grave, dispuesto a hacerlo en año, 4 meses, que es lo que queda de gobierno, y además respondiendo con planificación y políticas públicas. O sea, no solamente ir a poner carita de tonto, sonreír, doctor, y que le pongan una foto en un afiche. Pero realmente era posible pensar que esta vez iba a ser distinto, porque leo a muchos que se sienten desesperanzados porque creían que no iba a haber tantos candidatos en la papeleta, como al menos se advierte ahora que son precandidatos, por lo menos. O sea, yo era uno de esos, ¿no? Yo tenía la firme aspiración, idealista, soñadora, de que no sean más de 5 a 6 candidatos, decía yo, por la naturaleza del proceso que se viene, que es un proceso que derivará en una elección para un gobierno de transición, doctor. Yo pensaba como usted. Yo pensaba como usted porque a mí no me entra en la cabeza. Como un idiota. Cualquier idiota puede golpear la puerta al CNE y decir, oigan, yo quiero ser candidato, cuando ese mismo idiota no se da cuenta de la gravísima situación del país y que el pueblo le va a reclamar acción desde el día 1. O sea, hay que ser idiota. Hay que ser un idiota pato. Mire,
La política es linda, la democracia es una fiesta, en elecciones ordinarias da gusto ser candidato, a veces se comete errores, a veces no, a veces se queda último, a veces se queda primero, qué sé yo. Es la fiesta de la democracia. Usted me imagino que usted también habla por la experiencia cuando dice se comete duda, errores, ¿no? O sea, política no se aprende en la universidad. En la universidad se aprende consultoría política y ciencia política. Oiga, su peor error en la política fue 2017. Sin duda, sin la menor duda. Pero uno aprende. Y como uno aprende, puede hablar desde la experiencia. Uno no aprende desde los libros o no aprende desde las suposiciones. Precisamente por eso. Y porque el peor error del país fue el 2017. O sea, no solamente el mío personal por andar jugando a candidato en pendejadas, sino el error del país fue el 2017. Y los responsables de ese error lo han pagado caro, porque son los que votaron por Moreno y destrozaron el país. Pero no podemos vivir, lo he dicho yo, sin aprender de los errores ajenos, o sin aprender de que los hechos políticos imponen responsabilidades especiales y las circunstancias históricas del país imponen responsabilidades especiales. Y le pongo un ejemplo chiquito, con esto vamos a cerrar esta cosa. Cuando Inglaterra estaba en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, que tienen un régimen democrático, tenían que hacer elecciones. Y Churchill dijo, a ver, ¿cómo vamos a hacer elecciones si nos están bombardeando los alemanes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a todos los movimientos políticos, a la oposición, al laborismo, a los conservadores, y vamos a hacer un solo gobierno, para que ese solo gobierno maneje Inglaterra hasta el final de la guerra. Y todos concluyeron en que Churchill, que había manejado la guerra, al principio la concluye. O sea, los ingleses no son extraterrestres. Y el Ecuador está viviendo un momento político igualito al de tener una guerra interna, y la solución no es traer un mercenario para que tire bala a todo el mundo o poner a todos los idiotas que pueden pasar por el planeta en una papeleta presidencial. Lo que pasa, doctor, es que a mí me parece que, digamos, es parte de los males de la política ecuatoriana. Qué pena tener que mirar a Europa, ¿no? Yo sé, evidentemente, que en los países europeos son otros regímenes, pero, por ejemplo, ayer el jefe del gobierno español, sintonizando, es un régimen parlamentario, por si acaso, sintonizando con el resultado electoral, decide anticipar las elecciones. Digamos, leen lo que había pasado. Yo sé que acá tenemos un régimen presidencial, pero mi punto no es ese, y no estoy haciendo la comparación sobre el régimen, sino sobre la actitud de renunciamiento político frente a resultados que hay que leerlos, y eso no pasa en nuestros países, no pasa en el Ecuador, doctor. Bueno, pues son dos regímenes diferentes. Sí, de acuerdo. Como comparar peras con manzanas. No, pero yo hablo de la actitud, de política. A eso quería llegar. No me refiero yo yo no estoy comparando los regímenes porque no es equivalente. Hablo yo de la actitud frente a leer el momento, a leer los resultados electorales, por ejemplo. Correcto, pero yo estoy de acuerdo con usted, pero también usted, que es un hombre ilustrado y con una gran memoria política, recordará que el Ecuador tenía elecciones de diputados a medio periodo. Hasta 1996, esa fue la última vez. Perfecto. Quizá debamos volver a las elecciones de medio periodo, que por ejemplo en los Estados Unidos existen elecciones de medio periodo para renovar la Cámara de Representantes, es decir, los diputados, solamente los senadores duran 4 años. Pero yo creo que el Ecuador debe plantearse regresar a elecciones legislativas de medio periodo, porque eso es como una especie de plebiscito del gobierno. Somos un régimen presidencial, pero una recomposición de la Asamblea, ¿no es cierto? Haría un contrapeso más fuerte. Entonces, yo entiendo muchísimo su reflexión, es decir, un gobierno debe entender que cuando el electorado le da la espalda, tiene que irse. Y es lo que le pasó a Lasso. O sea, Lasso se está yendo. Sí, por el tema del peculado, por el tema de Cherres, por el tema de Danilo Carrera, pero la fuerza política para que se empodere la Asamblea y camine, se la dio la pérdida de la elección en febrero del 2023, 25 de febrero. Doctor, si me permites, Dale. Yo sé que sería lo ideal, no sé, tener sentido de patria, actuar responsablemente, Está soñando usted, está soñando. Pero más allá de aquello, doctor, más allá de aquello, esta realidad que ahora mismo tenemos, ¿se la cambia con reformas al Código de la Democracia? Que es también una pregunta que nos hacen los oyentes y que ha sido también parte de una discusión eterna, y esta no será la excepción y no es la excepción. Sin duda, Belkis, sin duda. La persona que preguntó eso es una persona inteligente, porque el problema está en la proliferación de los movimientos políticos. Cualquiera compra
las firmas que sean necesarias, porque se compran. Va y escribe su pinche movimiento en el Consejo Nacional Electoral, que es un movimiento de cartón, el dueño es el que decide, pero ese movimiento de cartón está obligado por ley a participar en elecciones, si es que es un movimiento local, en elecciones locales, si es un movimiento nacional, en elecciones nacionales, tiene que poner de candidato al que asome, al que sea, porque si no desaparece. Entonces, lo primero que debemos entrar a reformar ya seriamente es el sistema de partidos y el sistema electoral. Lo primero, en eso estoy absolutamente de acuerdo, porque si no vamos a tener esta comparsa, este desfile carnavalesco de candidatos siempre. Doctor, y para cerrar, ¿cómo ve usted al progresismo? Usted se ha, digamos, declarado progresista, un hombre de centroizquierda, pero ¿cómo ve justamente la tendencia del progresismo de la centroizquierda de cara a este proceso electoral? Con lo que tenemos ahora. A mí me habría gustado, sí, a mí me habría gustado un progresismo unido, y eso sabe usted también, Fabricio Belkis. Yo vengo reclamando un frente progresista para elecciones desde hace años. Creo que es importante que el progresismo vaya unido. Creo que los dos grandes pilares del progresismo, que son Revolución Ciudadana y la CONAIE, el movimiento indígena, tienen que en algún momento sentarse a conversar, y yo creo que será antes de la segunda vuelta de esta elección, porque uno de los dos llegará a segunda vuelta. Repito, uno de los dos. Issa es un formidable candidato. La Revolución Ciudadana no tiene puesto en segunda vuelta asegurado, pero el progresismo sí tiene puesto en segunda vuelta asegurado, con cualquiera de los dos. Y cualquiera de los dos tiene que sentarse con el otro para asegurar ganar la elección en función del año, 4 meses, de la crisis, de la terapia intensiva, de las políticas públicas y de resolverle los problemas de la gente inmediatamente. Yo veo que el progresismo estará en segunda vuelta, pero no sé si Revolución Ciudadana o la CONAIE estén necesariamente en segunda vuelta. La Revolución Ciudadana ha pifiado, decimos los villaristas, ha pifiado mucho en el tema del candidato presidencial. Ha demorado su decisión, están ahí entregando pruebas de sangre para ver quién es el correísta más puro para que sea candidato, en vez de enfocar esto con una practicidad de político que entiende que hay que pensar en los oponentes y vencer en una contienda electoral. Mientras la Revolución Ciudadana siga haciendo las pruebas de sangre para ver quién es el que tiene los glóbulos rojos más correístas, entonces se demora, ese espacio se cubre y el espacio lo ha cubierto por el momento Issa. Ahora hay que ver si la voluntad de Issa es ser efectivamente candidato a la presidencia o si solo su anuncio de una precandidatura tuvo como objeto consolidar la coordinación nacional de Pachacuti en Churuchumbi. A mí me da la impresión de que yo al menos tengo esa tesis de que Leonidas Issa no será candidato por lo que está pasando, la enorme fractura interna de Pachacuti. O sea, tengo esa impresión, doctor. Yo tengo la misma impresión. Lo que le digo es que es un candidato fuerte, es un candidato altamente competitivo, es un político que lee muy bien el país, pero espero que su vocación de candidato sea una vocación firme y no haya entrado a blofear, expresivamente a buscar que se consolide la posición de Churuchumbi al interior de Pachacuti. Veamos qué pasa. Es curiosísimo, tenemos un tiempo que a todos nos parecía, pero un suspiro para designar candidatos, y vemos que están guardándose hasta el último segundo del suspiro para definir un hecho que le repito a Fabricio y le repito al país: no es una elección ordinaria, es una elección con un Ecuador en terapia. Correcto, doctor. Ya vamos a hablar sobre Leonidas Issa ya mismo. Gracias por el tiempo, siempre interesante hablar con usted. Un abrazo. Les mando un abrazo grande y un lindo día. Saludos. Gracias a Ramiro Aguilar Torres, ex legislador, ex candidato a la vicepresidencia, político y también jurista, con quien hemos abordado algunos temas, lo de la fiscal, por ejemplo, y Ramiro Aguilar ha dicho clarísimo que no existe atribución jurídica del Consejo de la Judicatura para sancionar administrativo disciplinariamente a la fiscal general del Estado. Y hemos hablado también de la situación política del país. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.